Bienvenidos nuevamente a la clase de medidas de superficie. Mi nombre es Antonio Mosquera y ahora vamos a atravesar por el curso de este tema. Bien, sin antes mencionarles mi recurso didáctico, la cual fue el Word. He elaborado un texto interactivo basándome en el texto del Ministerio de Educación, en donde muchos de ustedes están estableciendo conocimientos en dicho texto. Por lo tanto, vamos a aclarar algunas dudas aquí de lo que tengan, y lo cual he preparado un texto didáctico. También he preparado un pequeño cuestionario que fue elaborado en la plataforma de Kahoot. Y por último, tenemos una pequeña práctica de laboratorio. Como pueden darse cuenta, es una retroalimentación de todo lo que hemos visto, de todas las estrategias que hemos visto, por si acaso no hayan visto los anteriores videos y lo que no haya quedado claro. Bien, sin antes, comencemos. Bien, vamos a ver lo que son las medidas de superficie, la cual es representada ¿por qué? Por el metro cuadrado. Recuerden que nosotros para obtener un metro cuadrado o esta medida de superficie, nosotros debemos de determinar el área de las figuras planas. Eso nunca olvidarse, muchachos. Aquí están, miren, son las medidas que emplean para medir la superficie o el área. Aquí pueden determinarse como la superficie, el área. El tamaño del área de los objetos que tienen dos dimensiones. Recuerden ustedes que el triángulo, el cuadrado, el círculo, el pentágono, el hexágono y un triángulo rectángulo son figuras planas. Por lo tanto, si pueden ser medidas o si pueden ser obtenidas el área o la superficie o el perímetro o lo que ustedes quieran. Bien, pero aquí lo que nos interesa es el área, porque nos determina un metro cuadrado, la superficie que nosotros deseamos eh, obtener. Entonces, obtenido la superficie, nosotros vamos a subrayar esto para que ustedes lo tomen muy en cuenta. Bien, vamos a subrayar superficie y figuras de dos dimensiones, porque es las palabras principales para este tema. Bien, ahora nosotros vamos a ver cuáles son, qué fórmula o qué ecuación debemos de determinar nosotros para medir estas figuritas. Como primero vamos a ver cuál es el triángulo. ¿Será acaso base por altura? No, no muchachos, no olvidarse que este de área es igual a base por altura, le pertenece al cuadrado. Exacto. Nosotros cuando vayamos a determinar el área de este cuadradito, nosotros vamos a ver qué cosa debemos de determinar el largo, quiere decir esta parte, eh, y el ancho, que es esta parte, o también conocido como la base. También, a ver, vamos a ver, aquí tenemos que área es igual a pi por radio al cuadrado. Y obviamente nosotros aquí tenemos que es un círculo. ¿Por qué? Porque esta es la figurita que tiene un radio. Por lo tanto, esta será la ecuación que vamos a determinar para obtener una área de este círculo. Bien, vamos a lo otro, que nos dice que es igual a área, es igual a que a cateto adyacente por cateto opuesto, todo esto partido o dividido entre 2. Y podemos obtener qué cosa, o podemos tomar en cuenta qué cosa, que el triángulo rectángulo aquí tiene un cateto opuesto y un cateto adyacente, y tenemos también lo que es una hipotenusa. Por lo tanto, nosotros vemos que cumple con nuestra ecuación. Por lo tanto, nosotros vamos a ubicar, en un momentito, vamos a bajar un poquito más y vamos a ubicar acá. Exacto. Ahí sería el área de este triángulo rectángulo. Bien, vamos a ver los otros tres que nos faltan. Y este que nos dice área es igual a base por altura sobre 2. Tener en cuenta que la única figura que tiene tres lados es la que nos sobra, es decir, el triángulo. Por lo tanto, vemos que el triángulo tiene una base, tiene la altura y por lo tanto cumple con nuestra función o con nuestra ecuacióncita. Por lo tanto, vamos a ubicarla en este punto. Ya, tenemos dos figuras que nos faltan, ¿no es cierto?
vamos a ver, ¿qué nos dice la siguiente ecuación? Área es igual a perímetro por apotema sobre 2. Esto, aquí podemos observar que el perímetro es la suma de sus lados. Por lo tanto, esta es la ecuacióncita del pentágono, porque aquí también tienen un apotema. Recuerden eso que las figuras ya comienzan con su apotema. Por lo tanto, esta será la ecuación de el pentágono. Vamos a bajar un poquito más para que ustedes puedan observar. Bien, aquí ya tenemos el área del pentágono. Y por último, la última ecuación que nos falta, que es lo mismo, solo sabemos que el perímetro va a variar a la siguiente fórmula, a la siguiente ecuación del pentágono, por aquí, por este lado, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lados. Por lo tanto, ya el perímetro va a cambiar. Por lo tanto, esta va a ser el área del hexágono, ¿verdad? Bien. Ahí vamos, ahí. Ya completamos lo que es el área, en donde nosotros podemos obtener medidas de superficie. Miren, muchachos, ya vemos, ya. Cada vez vamos avanzando un poquito más. Bien, entonces vamos al otro. ¿Qué dice? La otra parte, las medidas fundamentales de las unidades de superficie. Ya tenemos que la medida es el metro cuadrado y podemos identificar cómo se lo puede sacar. Asimismo, como las figuritas planas que vemos por acá, nosotros aquí también tenemos ejemplos de cómo se pueden interpretar en la vida real o cómo se pueden medir en la vida real. Por ejemplo, aquí tenemos un terrenito, ¿verdad? Que nos dice que tiene un lado y tiene otro lado. Y aquí podemos observar que algo importante, que el área es igual a 144 metros cuadrados. Vamos a subrayar para que nos demos cuenta de lo que estamos observando o lo que queremos obtener. Miren aquí, aquí tenemos que el área es igual a 144 metros cuadrados. ¿Producto de qué? Del lado por el lado, para que nos dé una magnitud elevada al cuadrado. Excelente. Bien, y acá también tenemos otra figurita que también es esta, miren. Es una piscina. Parece un pizarrón, ¿verdad? Pero vamos a interpretarlo como una piscinita, ¿ya? Que por lo tanto, si nosotros queremos determinar el área de esta piscinita, entonces nosotros debemos de ¿qué? Multiplicar la X o esta medida y también esta medida. Por lo tanto, nosotros vamos a obtener una medida elevado al cuadrado, ya como lo obtuvimos acá en el terrenito. Vamos a ver este triángulo, este triangulito que también nos está viendo sonriendo. ¿Qué podemos hacer aquí? Nosotros vemos que en el triángulo tenemos una altura. Exacto. Y también tenemos una base. Lo que nos cumplió es en la fórmula o en la ecuacióncita de el triángulo o determinar el área del triángulo. Bien, que recuerdan ustedes que es a base por altura, partido o dividido entre 2. Bien, vamos a borrar estas partecitas para que no nos quede feo, pero ustedes ya tienen que tener en cuenta de dónde sale esto. Bien, vamos a ver el otro casito, el otro de la vida real. Vamos a ver, lo cual nos da una rueda moscovita o bien conocida como la ruedita de la suerte, ¿verdad? Ya, aquí nosotros vemos que una figura plana es el círculo. Por lo tanto, aquí nosotros podemos determinar el área usando la ecuación cita pi por radio al cuadrado. Esta será la forma en cómo determinaremos el área de esta rueda moscovita o rueda de la suerte. Vamos al siguiente tema. Ya nosotros vemos aquí algo fundamental en donde puede ser determinado en la vida real. Por lo tanto, va a ser un poco más sencillito. Ustedes pueden estar observando cualquier figurita plana en la vida real y pueden ya darse cuenta de dónde salen las medidas de superficie o cómo pueden sacarlas. Bien, vamos a lo que nos concierne, lo cual es el múltiplo. Vamos a conocer qué es el múltiplo y el submúltiplo del metro cuadrado. Vamos a ver qué son los múltiplos, ¿no es cierto? Y para nosotros recordar qué son los submúltiplos del metro cuadrado, vamos a primero a interpretar
como metro cuadrado. Exacto. Mira, acá. Vea cómo nos hemos puesto ubicado, está ubicado mal este. Pero se ha puesto este error conscientemente para que ustedes vayan identificando cuál es el error. Por eso no se preocupen, no es falla del libro, sino es para que ustedes se den cuenta cuál es la falla o cuál es la equivocación y qué debemos de nosotros modificar. Ustedes pueden ver que aquí nosotros podemos mover las flechitas. Muy bien. Por lo tanto, miren, vamos a hacer lo siguiente de acá ya. Vamos a moverle esta flechita. Vamos ahí. Vean, está muy grandecita. Vamos a modificarle un poquito más. Vamos a ponerle en este lado. Bien. Ya. Y nosotros debemos recordar lo siguiente. Que nosotros para podemos determinar siempre nos vamos a basar en el metro. De ahí nosotros podemos fundamentar las siguientes magnitudes o las siguientes medidas, es decir, el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Y aquí podemos ver sus respectivas equivalencias en metros cuadrados, ¿verdad? Y nosotros partimos de esto. Si nosotros ya conocemos esto sin elevar al cuadrado, si nosotros elevamos al cuadrado, ya va a ser un poco más fácil, porque si nosotros elevamos 1000 al cuadrado, nos va a dar un resultado de 1.000.000 metros cuadrados. Y si nosotros elevamos al cuadrado la equivalencia del hectómetro cuadrado, por lo tanto vamos a tener un valor de 10.000. Y asimismo como el 10 elevado al cuadrado es un valor de 100. Ya, nosotros ya conociendo el metro, el metro o la medida de longitud, nosotros ya tenemos una idea de cómo sacar las medidas de superficie. Aquí ya ustedes pueden darse cuenta cómo obtener dichas medidas de superficie. Esto sería, ¿qué cosa? Los múltiplos del metro cuadrado. Subrayemos esta palabrita porque es esencial y no equivocarse, muchachos, porque múltiplos y submúltiplos son distintos. Acá se ha puesto los submúltiplos. Eso quiere decir que son inferiores al metro cuadrado. Por lo tanto, miren, aquí tenemos también que partimos del metro o la medida de longitud. Aquí conocemos el decímetro, el centímetro y el milímetro y sus respectivas equivalencias, que es 0,1, 0,01 y 0,001. Y todo esto está representado obviamente en metros cuadrados. Aquí también tenemos todo esto elevado al cuadrado. Es lo mismo, pero solo lo elevamos al cuadrado, porque debido a que nosotros estamos multiplicando dos catetos de la figura plana. Por lo tanto, nosotros vamos a obtener una unidad de superficie elevado al cuadrado. Bien, vamos a lo siguiente tema de nuestro librito o nuestro texto interactivo, lo cual nos dice que debemos de conocer, antes de resolver las conversiones de unidades, nosotros debemos de conocer las unidades de superficie o con qué vamos a medir. Si nosotros no conocemos eso, no podemos hacer las debidas conversiones y los ejercicios. Por lo tanto, vamos a conocer. Aquí tenemos un kilómetro cuadrado. Vamos a subrayarlo o vamos a ponerle un cuadrito, ¿verdad? Un cuadrito así, todo bonito. Eso, vamos a ver el kilómetro cuadrado. Su simbología es km elevado al cuadrado. Y podemos ver que su equivalencia en metros cuadrados es igual a 1.000.000. Vamos a ver otra. Vamos a ponerlo con otro colorcito. Vamos a ponerlo con rojo. ¿Ya? Vamos a poner que el hectómetro cuadrado. Miren, no se ha cambiado. Vamos a ponerle con este colorcito. ¿Ya? Y vemos que el hectómetro cuadrado, su simbología es HM elevado al cuadrado. Y está con otro colorcito y pueden diferenciar. Ya, y vemos que su equivalencia es igual a 10.000 metros cuadrados. Esto es su equivalencia en metros cuadrados. Ya, vamos a ubicar al decámetro cuadrado. Ubicándole con otro colorcito, vamos a poner un colorcito amarillo. Ya, vamos a poner decámetro cuadrado. Su equivalencia o su símbolo, perdón, su símbolo es DAM elevado al cuadrado y su equivalencia en metros de 100 metros cuadrados, debido a que no está tan alejado. Después tenemos el metro cuadrado, el principal, el fundamental, el que tiene que estar al medio de todo esto, porque si no, no tuviera sentido la conversión de unidades y metros cuadrados, que es la equivalencia
intermedio. Por lo tanto, aquí tenemos el metro cuadrado, su símbolo es m elevado al cuadrado y su equivalencia obviamente vamos a tener que es 1, porque no se está haciendo una conversión, se está haciendo una conversión a metros y en metros, por lo tanto va a ser el mismo valor numérico. Bien, entonces aquí tenemos que es igual a un metro cuadrado. Vamos a ver otra unidad, otra medida de superficie muy interesante, que es el decímetro cuadrado. Aquí tenemos este decímetro al cuadrado. También su equivalencia o su símbolo, perdón, es dm elevado al cuadrado. Y también tenemos que su equivalencia en metros cuadrados es igual a 0,01 metros cuadrados. Miren, aquí está. Ustedes pueden identificar en esta partecita. Vamos a ubicar el siguiente, ¿cuál es el centímetro cuadrado? Tenemos aquí el centímetro cuadrado, su símbolo es cm elevado al cuadrado. Miren, aquí. Y también tenemos que su equivalencia en metros cuadrados ya va aumentando más ceritos, si se pueden dar cuenta. Aquí ya tenemos es igual a 0,0001 metros cuadrados. Porque ya va bajando los múltiplos del metro cuadrado. Es decir, ya va haciendo menos. Se va a una menor cantidad. Por lo tanto, va a aumentar su número de cifras decimales. No olvidarse, muchachos, que estos son submúltiplos y estos son múltiplos. Múltiplos quiere decir arriba del punto intermedio y submúltiplos quiere decir inferiores del punto intermedio. Vamos a ver el último, la cual es el milímetro cuadrado, es el más inferior de todos. También vemos que su simbología es mm elevado al cuadrado. Y también tenemos que su equivalencia es igual a 0, miren cuántos ceros hay aquí. Son 0,000001 metros cuadrados. Ya vemos que es una cifra un poco ya muy inferior. Por lo tanto, va a tener muchas cifras significativas o decimales. Por lo tanto, aquí tenemos cuál es la equivalencia, el símbolo y las medidas de las unidades de superficie. Bien, vamos a borrar esto porque si no se nos va a ver feo en el texto interactivo. Ya. Pero ustedes pueden darse cuenta. Yo les iré pasando el material cuando sea oportuno. Vamos a seguir bajando para ver la siguiente página. Y miren, aquí nos está hablando también de la conversión de unidades que nosotros debemos de considerar para poder hacer la respectiva conversión y los ejercicios que nos convienen. ¿Ya? Aquí nos dice, pasa por la unidad de orden inferior a la siguiente orden superior. Esto quiere decir que nosotros vamos a hacer una operación matemática, la cual será dividir entre 100. Vamos a subrayarlo con un colorcito diferente al blanco. Vamos a subrayar con este colorcito para que ustedes se den cuenta. Y nosotros para pasar la unidad de orden superior a la siguiente orden inferior, nosotros vamos a hacer una multiplicación por 100. Vamos a subrayar con otro colorcito. Bien, vamos ya. Y nosotros aquí tenemos una partecita o unas como tipo escaloncito en donde nosotros podemos ver las unidades de superficie que nosotros vimos anteriormente. Aquí está el kilómetro cuadrado, hectómetro cuadrado, decámetro cuadrado, entre los múltiplos y los submúltiplos. Recuerden, inferiores, submúltiplos y superiores, múltiplos. Ya. Aquí nosotros nos dice que si nosotros queremos transformar de kilómetros cuadrados a metros cuadrados o a su medida inferior, nosotros vamos a multiplicar por 100. Es decir, si nosotros queremos ver cuántos hectómetros cuadrados hay en un kilómetro, por lo tanto se va a dividir. Pero si nosotros queremos ver cuántos kilómetros hay en cuántos kilómetros hay en un hectómetro cuadrado, se hará una respectiva multiplicación por 100. Por lo tanto, es una multiplicación cuando se trate de nosotros bajar a la siguiente cifra porque sabemos que hay mucha cantidad, si es que nosotros vemos aquí, es que se pasa de lo superior a lo inferior. Pero en cambio, si nosotros queremos pasar de lo inferior a lo superior, se realizará una división. ¿Por qué? Porque hay menos cantidad, es decir, hay menos hectómetros cuadrados en un kilómetro cuadrado, por el ende de que esta es la cifra superior. Por eso se realiza la respectiva operación de la división.
Y así mismo pasa en todo. Si ustedes quieren transformar a sí mismo, tendrán que multiplicar por 100 cuando se trate de dicha orden. Y cuando ustedes quieran realizar la conversión de lo superior a lo inferior o viceversa, ustedes realizarán una respectiva operación matemática que aquí les indica el grafiquito. Nosotros podemos poner con distintos colores para que ustedes se den cuenta qué operación matemática deben realizar para hacer los ejercicios. ¿Ya? Y como pueden observar, este es el punto o este escaloncito es el punto clave para todo. Nosotros con este cuadrito, nosotros nos vamos a dar cuenta qué conversión nosotros debemos hacer, qué realizar, ubicarnos en la partecita de acá y vemos qué operación vamos a hacer. Por lo tanto, les recomiendo en todos los ejercicios resolver o hacer esta tablita para que ustedes ya tengan ya un conocimiento más básico, pero si es que no lo necesitan, no hay ningún problema. No pueden usarlo, pueden o no pueden usarlo. Si es que están recién aprendiendo, les recomendaría usar esto porque les da un poco más conocimiento o les ubica o les orienta qué transformación deben realizar. Por lo tanto, esto es muy recomendado. Vamos a borrar todo esto de que está aquí. Y vamos a ir a la siguiente página del texto interactivo. Vamos aquí. Miren, aquí también tenemos otra herramienta didáctica que también nos puede ser muy útil para la transformación de unidades de superficie, no olvidarse. Aquí tenemos los múltiplos y aquí tenemos los submúltiplos. Miren, si nosotros queremos que Luigi baje, entonces va a realizar una respectiva multiplicación. Aquí dice si es que Luigi baja, es decir, si es que Luigi viene hasta acá, miren, a encontrarse con Mario, por lo tanto, hará una respectiva multiplicación. Pero si, digamos, si Luigi quiera quedarse en este lugar y Mario quiere subir a reencontrarse con Luigi, por lo tanto, tiene que subir y hacer la respectiva división. Miren, si Mario quiere subir todo esto, por lo tanto, se va a encontrar con su amigo Luigi, pero tiene que hacer una división. Aquí les indica el gráfico. Miren, si es que baja Luigi, multiplicará y si es que sube, Mario dividirá. Así, si es que nosotros le hemos tomado como referencia a estos dos personajes icónicos de los videojuegos para que ustedes puedan darse cuenta de cómo puedan hacer esta escalerita, que es un poco también más fácil y muy útil. A mí me encanta usar esta escalerita en los ejercicios, porque así se entiende mucho mejor lo que vamos a realizar. Entonces, no olvidarse. El punto clave de esto es cuando se sube, nosotros vamos a dividir y cuando se baja, nosotros vamos a multiplicar. Es un poco más fácil de identificar y esta escalerita nosotros vamos a usar en los siguientes ejercicios. Bien, y ya vamos a lo que nos concierne, cuáles son los ejercicios, lo más bonito de la matemática. Entonces, vamos a ver qué nos dice el primer ejercicio. Dice, expresa 6,7 decámetros al cuadrado en metros cuadrados. Obviamente estos ya son ejercicios resueltos que ya vinieron planteados en el librito didáctico. Por lo tanto, miren, nos ubicamos, a ver, vamos a poner como un colorcito para que ustedes puedan identificar. Ya, entonces dice, tenemos 6,7 decámetros al cuadrado. Nosotros vamos a ubicar los decámetros al cuadrado. Vamos a ponerlos aquí con este colorcito rojo. ¿Ya? Y nos dice que transformemos en metros cuadrados. Por lo tanto, ubicamos esta partecita con este mismo colorcito, no hay mucho problema. ¿Y qué operación matemática nos está sugiriendo? Que nosotros hagamos la multiplicación por 100. Exacto, miren, aquí está, nos indica la escalerita, entonces nosotros vamos a realizar la respectiva multiplicación. Y aquí, miren, aquí está multiplicando por 100. Por lo tanto, vamos a hacer la operación matemática, la cual es multiplicar por 100. Y te recuerden esto que nosotros estamos identificando en metros cuadrados. Por lo tanto, la respuesta correcta es 670 metros cuadrados. Esta es la respuesta a este ejercicio, que está demasiadamente sencillita, ¿verdad? Por lo tanto, no hay como perderse en estos ejercicios que son, la verdad, un poco son muy fáciles.
y y la clave del ejercicio es solo identificar la escalera. Dibujar, porque ya solo tienes que identificar y ya solo tienes que representar y hacer la respectiva operación matemática que te pida en el ejercicio o que te dé en la escalerita o el otro también método didáctico. Bien, vamos al siguiente ejercicio o problema. ¿Qué nos dice? Expresar 112 centímetros cuadrados en metros cuadrados. Entonces nosotros vamos a hacer asimismo a ubicar primero la unidad que me pide aquí, que es esta, centímetros elevados al cuadrado. Vamos a ubicar dónde está el centímetro elevado al cuadrado y está en esta partecita. Y después vamos a identificar el metro cuadrado, que está en este punto. Y vamos a ver dónde está el metro cuadrado, que está en esta partecita. Espero que sí se vea el colorcito, no está muy fuerte. Ya, entonces, ¿qué nos dice? Si nosotros vamos a subir o nosotros vamos a ver que estamos viendo una transformación de orden inferior a superior, entonces nosotros hacemos la operación matemática de la división. Aquí nos dicen, miren ahí. Eso, exacto. Entonces nosotros vamos a dividir por dividir entre 100 y otra vez entre 100. Recuerden que aquí es una multiplicación, entonces se hace 100 por 100 es igual al valor de 10.000. ¿10.000 qué? Centímetros al cuadrado. Entonces quiere decir que nosotros aquí tenemos 10.000 centímetros al cuadrado. Y recuerden que aquí nosotros hacemos una simplificación para que se vaya esta unidad de superficie que queremos demostrar. Obviamente se van al cuadrado y también se va al cuadrado. Por lo tanto nos queda una multiplicación de 112 por un metro cuadrado. Se va a conservar la unidad de superficie. Por lo tanto, tenemos la respuesta que es igual a 0,0112 metros cuadrados. Por lo tanto, esta será la respectiva respuesta a este ejercicio. Entonces, nosotros decimos que tenemos que 0,0112 metros cuadrados tiene 112 centímetros elevados al cuadrado. Esa es la clave de los ejercicios y como podemos observar, nosotros debemos identificar en esta escalerita y debemos ubicar y ver qué se hace, es decir, qué se sube o se baja. Entonces nosotros ahí procedemos a hacer la respectiva operación matemática que ustedes quieran realizar. Bien, ya visto esto, vamos a borrar todo esto y vamos a proseguir. Miren, acá también tenemos más que borrar. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos considera. Y yo he preparado un cuestionario de aplicación muy para que ustedes puedan darse cuenta de lo que hemos revisado. Por lo tanto, nosotros vamos a ubicarnos en la página de nuestro jueguito. Bien, vamos a ver. Aquí tenemos nuestro jueguito. Se llama la herramienta didáctica que se llama Kahoot. Bien, entonces nosotros vamos a ingresar nuestro nombre. Ahí pueden poner cualquiera, pero vamos a poner el nombre de nuestra invitada, la cual es Alison. Bien, vamos a poner el nombre de Alison para que ella vaya participando en este juego. Bien, ahí nos sale la pregunta y obviamente ustedes tienen un tiempo determinado. Bien, veamos qué nos pregunta. Este respectivo. Nos dice que la unidad básica para la medición de superficie es. Ahora ustedes tienen un tiempo determinado. Vamos a subir un poquito más para que ustedes puedan observar el tiempo. Nos da un 15 segundos y yo les voy a explicar por qué. Ya vimos anteriormente. Entonces, se nos acaba el tiempo y vamos a seleccionar. Ha sido el metro cuadrado. Vamos a ver por qué. Entonces vamos a minimizar y vamos a vernos en el cuestionario de aplicación para poderles indicar cuál es la respuesta. Bien, aquí nos dice la unidad básica de la medición de superficie es. ¿Será el metro acaso? No. ¿Por qué? Porque esta es la unidad básica de la longitud.
no de las unidades de superficie. Por lo tanto, esta va a tener una X de respuesta. ¿Será el decámetro? No. También equivale a una medida de longitud y no de superficie. Por lo tanto, también tendrá una X. También tenemos el gramo al cuadrado. Imagínense que esto ya pertenece a las medidas de peso. Por lo tanto, es sumamente negado. Va a llevarse una X. Por lo tanto, nosotros tenemos que la respuesta correcta es el metro cuadrado. Esta va a ser la opción porque ya les había indicado cuando nosotros queremos obtener una medida de superficie se va a multiplicar el largo por el ancho o viceversa, tratándose de la figurita. Entonces, por eso nosotros vamos a obtener una medida elevado al cuadrado. Bien, vamos con la pregunta número 2 y vámonos al Kahoot. Bien, vamos a poner en la siguiente pregunta. Y miren, aquí tenemos siguiente pregunta. Vean, vamos en segundo lugar. Vamos a ver. Es una respuesta de verdadero y falso. Y vamos a ver que un decímetro al cuadrado, ¿cuántos metros cuadrados tiene? Bien, vamos a esperar hasta que el tiempo se termine y poderles explicar cuál es la respuesta correcta. Bien. Miren, tenemos una recha de respuestas. Tenemos 2 respuestas correctas, pero vamos a determinar por qué. Yo sé que ustedes dijeron la respuesta correcta, pero vamos a aclarar las dudas o vamos a aclarar algo que no se haya entendido. Vamos a bajar. Bien, tenemos una respuesta de verdadero y falso, ¿verdad? Y nos dice que tiene un decímetro tiene 0,01 metros cuadrados. Vamos a ver, vamos a identificar. Entonces, como ya les había dicho, nosotros vamos a ubicar la medida que nos está pidiendo. Déjenme subrayar qué medida nos está pidiendo. Vamos a ver. Hacemos esto un poquito más. ¿Ya? Entonces nos dice que ubiquemos el decímetro cuadrado. Bien. Vamos a ubicar en nuestra tablita didáctica. Aquí tenemos el decímetro cuadrado. Bien, y vamos a subrayar con otro colorcito la medida que nosotros queremos obtener. ¿Cuál es el metro cuadrado? Aquí tenemos. Si nosotros podemos observar, entonces vemos que estamos pasando de decímetros a metros cuadrados. Por lo tanto, será una respectiva división. Será una división entre 100, porque solo está recorriendo un espacio. Recuerden que el metro cuadrado al decímetro cuadrado no está muy lejos. Por lo tanto, vamos a determinar, y aquí está lo que se hizo o la solución. Exacto, miren esto. Aquí tenemos la respectiva transformación. Vamos a subrayar. Bien. Vamos a rayar. Entonces, decímetro cuadrado con decímetro cuadrado se tacha. Y solo vamos a obtener 0,01 metros cuadrados. Recuerden que una división también se pasa, es una multiplicación, pero con la división ya hecha. Es decir, 1 dividido entre 100 va a dar igual a 0,01 metros cuadrados. Por lo tanto, la respuesta correcta será verdadero. Vamos a poner verdadero. Vamos a poner el visto. Vamos a el visto verde. Verdadero. Y obviamente esta va a ser el falso, será la X. Vamos a borrar. Vamos a borrar todo esto para que no se nos dañe. Vamos a borrar acá también, miren. Y vamos a proceder con la siguiente pregunta. Vamos al Kahoot y vamos a poner siguiente pregunta. Uy, nos están superando. Vamos a darle más nieque para poderles superar a nuestros contrincantes. Bien, cuando se trata de un submúltiplo, pilas muchachos, del metro cuadrado, ¿qué operación se realiza? A ver, piensen.
Y esta será la respuesta correcta. Exacto. Vamos a ver por qué y vamos a nuestro Word. Entonces nosotros ya vemos y obtenemos esta partecita que dice que se hará una, que nos pide la pregunta. Cuando se trata de, subrayemos esta partecita que es muy fundamental, submúltiplo, no olvidarse del metro cuadrado, ¿ya? ¿Qué operación se realiza? Yo les había dicho que los submúltiplos son las partes superiores del metro cuadrado. Por lo tanto, si se realiza una multiplicación, estará erróneo. ¿Por qué? Porque cuando se trata de un múltiplo, ahí nosotros podemos hacer una multiplicación. Por lo tanto, nosotros, ay, miren cómo se bajó. Ya, si nosotros entonces, esto sería una respuesta equivocada. ¿Qué dice acá? Se haría una división por 10. Imagínense, en eso está muy erróneo, porque aquí no se hace una división entre 10, sino se hace una división entre 100. Por lo tanto, esto es erróneo, porque está tratándose de una medida de longitud. Está mal planteado este ejercicio. Vamos a comprobar si es ninguna de las anteriores. Aquí nos dice una división entre 100. Sí, recuerden que nosotros hablábamos de un submúltiplo, por lo tanto, tenemos una división y entre 100. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta y esta es una respuesta errónea. Ninguna de las anteriores, porque sí tuvimos una respuesta. Por lo tanto, esta será la respuesta a nuestra siguiente preguntita. Vamos a borrar para que no se nos dificulte o no se nos distorsione el texto didáctico que les he preparado. Vamos a la siguiente pregunta y última, para no alargarnos mucho. Miren, ya superamos a Fabricio. Es muy grato escuchar eso, que ya vamos al segundo lugar. Podemos llegar a primer lugar. Vamos, muchachos. Entonces dice, vamos a bajar un poquito para que ustedes puedan ver. Un campo de 15.000 metros cuadrados se divide en 4 partes iguales. ¿Cuántos decámetros cuadrados mide cada parte? Bien, vamos a hacerlo por cuestión de tiempo. Vamos a hacerlo ya, poner la respuesta correcta y vamos a ganar. Vean, tenemos una racha de 4 respuestas. Estamos en buen camino, muchachos. Y al parecer no superó U virtual. Por lo tanto, vamos en segundo lugar. Vamos muy bien, pero eso quiere decir que tenemos una racha de 4 respuestas correctas. Estamos en buen camino, muchachos, y vamos a ver por qué. Voy a explicar la manera o la forma de cómo se realizó este proceso. Bien, acá tenemos la preguntita que nos dice, vamos a subrayar los datos del ejercicio para poder identificar la respuesta. Vamos a ponerle un colorcito muy llamativo. Pongamos un cuadradito y un verde muy clarito. ¿Qué nos dice? Un campo de, aquí está, un campo de 15.000 metros cuadrados. Subrayamos esta partecita. Dice, se divide en 4 partes iguales. Partes iguales. Aquí hay una división entre 4 de este terrenito. Y dice, ¿cuántos decámetros al cuadrado se mide cada parte? Ya, bien. Entonces nosotros, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a dividir esos 15.000 metros cuadrados en 4 partes iguales. Eso quiere decir que se dividirá esto para 4. Bien. Y vamos a ver, vamos a destapar el procedimiento para poderles explicar. Fuera de aquí. Entonces, miren esto. Aquí tenemos que 15.000 metros cuadrados lo vamos a dividir en 4 partes iguales, lo cual nos da un resultado de 3.750 metros cuadrados, producto de ¿qué? De esta división. Esta es la división correspondiente que se debe de hacer para tener 4 partes iguales del terrenito que nosotros identificamos. Bien, entonces nosotros ya ubicamos, ¿qué nos dice? Que nosotros transformemos en decámetros cuadrados. Entonces tenemos aquí el metro cuadrado en esta partecita y vamos a ubicar el decámetro al cuadrado que está en esta parte. ¿Qué se hace? Entonces, si nosotros estamos aquí
En la parte inferior, no, perdón, en la parte superior a la parte inferior se realizará una multiplicación, como lo podemos observar en esta partecita. Hacemos una multiplicación por 100 y vamos a obtener como resultado esta respuesta, que es 375.000 decámetros al cuadrado, la cual es esta opción de respuesta. Y estaba muy sencillito nuestro cuestionario que los haré llegar más adelante. En futuras clases les haré llegar todos los documentos que yo he hecho para que ustedes puedan seguir estudiando. Bien, vamos a ver el último caso que vimos anteriormente, la cual es que esto se trata de una retroalimentación para que ustedes no se pierdan ninguna clase, la cual se trata un proyecto de laboratorio de este tema. Solo hemos decidido un ejercicio para que, por cuestiones de tiempo, más que otra cosa. Ya, ¿qué nos dice? Práctica de laboratorio, ejercicio adicional, explicación de la clase. ¿Qué nos dice? Vamos a ir identificando los productos claves porque se trata de un problema. Que se determine el área del cuadrado en metros cuadrados, la unidad principal. Entonces nosotros tenemos que considerar que cada cuadrito de la hoja tiene 1 centímetro. Mediante este dato determine el largo y el ancho del rectángulo. Vamos a identificar entonces, ya con esos datos nosotros ya lo tenemos. Por lo tanto, vamos a contar cuántos cuadraditos hay porque nos dice que en cada cuadradito hay 1 centímetro. Vamos a ver, vamos a poner una rayita para poner un puntito en cada cuadradito. Vamos a contar que aquí tiene 1, aquí tiene 2, aquí tiene 3, aquí tiene 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Eso quiere decir que nosotros tenemos 15 centímetros. Centímetros. Perdonen que está un poco distorsionado. Y vamos a contar cuánto hay de largo. Vamos a poner un colorcito rosado. Bien, bien, vamos a ver cuánto hay de largo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso quiere decir que nosotros aquí tenemos 10, ¿qué cosa? Centímetros. Y nosotros ya tenemos, aquí nosotros tenemos ya las medidas. Esos 10 centímetros. Vamos a ponerlos en esta partecita. Entonces el largo nos dice que es igual a 10 centímetros. Y el ancho es igual a 15 centímetros. Por lo tanto, el área del triángulo es igual a ¿qué? A base por altura sobre 2. Por altura, todo esto dividido para 2. Toca poner en un paréntesis para que ustedes no se puedan confundir, porque es todo esto dividido para 2. ¿Ya? Entonces aquí nosotros procedemos a hacer la respectiva eh, equivalencia, o sea, ya nosotros ya obtenemos estos valores, entonces por lo tanto, ¿cuánto vale la base? La base vale 15 y vamos a hacer una multiplicación, una multiplicación por 10 y todo esto vamos a dividirlo entre 2, ¿ya? Entonces nosotros obtenemos un valor numérico de ¿cuánto? Aquí ya lo podemos observar que tiene un valor numérico de 150. Un número que se multiplica por 10 es igual a una división. Es igual a un número que se le suma un 0. Por lo tanto, es 150 dividido para 2. ¿Ya? Y 150 dividido para 2 es igual a 75. Por lo tanto, y hay que comprobar, 75 más 75 es igual a 150. Por lo tanto, pongamos en esta partecita que es igual a 75. ¿Qué cosa? No olvidarse la magnitud, centímetros, y todo esto elevado al cuadrado. Vamos a copiar una partecita de aquí para no
Perdernos mucho. Vamos a ver. Y le vamos al cuadrado. Vamos a ponerlo de menos tamaño porque parecieron dos una multiplicación. Ya, vamos ahí. Le dejamos ahí. Entonces tenemos 75 centímetros al cuadrado. Y nosotros debemos hacer la respectiva transformación porque nos está pidiendo en metros cuadrados. Por lo tanto, hacemos una multiplicación. 75 centímetros al cuadrado. Y acá se le hace una división por 1 para simplificar la magnitud. Y aquí tenemos una división. Una división la cual se trata de cuántos centímetros hay en un metro cuadrado. Por lo tanto, nos ubicamos en la partecita de acá, en la de la tablita. Vamos a ver. Y aquí tenemos que ubicar al centímetro cuadrado y al metro cuadrado. Si nosotros queremos ver cuántos centímetros cuadrados hay en un metro cuadrado, tenemos que hacer una multiplicación por 0,4 ceros. Por lo tanto, vámonos a la... Y bajemos esta tablita para no perdernos. Exacto, bajemos a la práctica del laboratorio. Dejémosla en esta partecita. A ver. Ubiquémosla en esta. Ya, ahí sí, para darnos cuenta. Entonces, nosotros tenemos que un centímetro cuadrado, para llegar al metro cuadrado será una multiplicación o una división. Por lo tanto, es una multiplicación para el número de ceros, que tenemos 4 ceros y tenemos dicha multiplicación. Por lo tanto, la respuesta correcta será igual a 0,0075 metros cuadrados. Esa es la respuesta que nosotros queríamos demostrar a estos ejercicios. Son muy sencillitos y aquí nosotros pusimos énfasis a qué cosa, a las 3 clases que vimos anteriormente. Es muy sencillito no olvidarse que nosotros para determinar magnitudes de superficie, nosotros debemos de verificar que se haga la respectiva multiplicación. Vean cómo se nos ha movido, aquí está. Y eso sería todo por la clase del día de hoy, agradeciéndole su presencia y deseándole los mejores éxitos en sus futuros estudios y evaluaciones. Muchas gracias y nos veremos en la siguiente oportunidad. Gracias.